Bien, entonces ya se está grabando. Ok, entonces, otra vez. Introducción a las FPGAs. FPGA son las siglas de Field Programmable Gate Array o arreglos de compuertas programables en campo. Estos dispositivos es lo que se conoce como dispositivos reconfigurables. ¿Sí? Ustedes ya llevaron precisamente materias de reconfigurables donde debieron haber visto FPGAs y GALs y la materia de sistemas embebidos donde debieron haber visto microprocesadores y microcontroladores. Ahora, lo que ustedes ya vieron con microcontroladores es lo que se conoce como sistemas de propósito general. Es decir, un microcontrolador es un circuito que yo puedo programar para que haga las funciones que yo quiera. Por ejemplo, un microcontrolador lo puedo convertir en una calculadora, lo puedo convertir en un reloj, lo puedo convertir en un convertidor analógico a digital, lo puedo convertir en lo que yo quiera. Eso es un extremo de los dispositivos electrónicos. Del otro lado de ese extremo, en el otro lado del espectro, encontramos lo que se conoce como dispositivos de aplicación específica o circuitos de aplicación específica, que se llaman ASICs. Los de aplicación específica son circuitos que nada más hacen una función y no pueden hacer ninguna otra cosa. Por ejemplo, una calculadora como tal, si yo uso una calculadora, si yo compro una calculadora en la papelería, pues una calculadora no puede reprogramarse para hacer un reloj, no puede reprogramarse para hacer un convertidor analógico a digital. ¿Sí? Si yo tengo un reloj de pulsera, si estamos hablando de un reloj de pulsera digital básico, pues un reloj de pulsera no puede ser un convertidor analógico a digital, un reloj de pulsera no puede ser ninguna otra cosa. Esos son los circuitos de aplicación específica. Esos son los dos extremos de los dispositivos o sistemas digitales. Aplicación específica y propósito general. Las FPGAs están en el medio de ese rango. Las FPGAs son sistemas reconfigurables pero que no utilizan un procesador. Las FPGAs básicamente son simples arreglos de compuertas, ¿sí? O sea, nada más son o compuertas NAND o compuertas NOR. Y lo que yo hago cuando, entre comillas, programo una FPGA es determinar cómo se van a conectar esas compuertas. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, gate array porque son arreglos de compuertas y programables de en campo porque la tecnología de las FPGAs literalmente fue desarrollada por el Departamento de Defensa. De hecho, el lenguaje VHDL lo desarrolla el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1979. Unos años después aparece el lenguaje Verilog, ese ya es desarrollado por una industria, pero también la aplicación original de las FPGAs era militar. De ahí viene en campo, la palabra en campo, porque estos eran dispositivos electrónicos que literalmente se utilizaban en campo de batalla. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de las FPGAs o por qué usaríamos una FPGA? Primero, combinan lo mejor de los ASIC y los sistemas de propósito general, es decir, son programables como un sistema de propósito general, pero básicamente pues son arreglos de compuertas y son sistemas muy simples y altamente eficientes en lo que es el consumo de recursos. Como son muy simples, es muy difícil que fallen y pues también consumen muy poca energía y disipan muy poca potencia. También me permiten hacer lo que se conoce como prototipado rápido, es decir, yo puedo desarrollar mi código en Verilog, lo cargo en la tarjeta inmediatamente y en unos segundos ya estoy probando mi prototipo, ¿sí? Y además, lo que les mencionaba es que se pueden actualizar en el campo de aplicación o lo que es lo mismo el campo de batalla, ¿sí? Yo conecto mi FPGA por USB a una computadora y la puedo reprogramar ahí mismo donde está sin desmontarla de la aplicación donde la tengo. ¿Cuáles son los contras que tienen las FPGAs? Pues que son más lentas que un circuito ASIC o de aplicación específica y que consumen más energía que un circuito ASIC o de aplicación específica. Pero siempre van a ser más rápidas que un procesador y siempre van a ser más eficientes que un procesador. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? Bien. Ahora, ¿cómo se programa una FPGA?
El código fuente de la FPGA, ya sea Verilog o VHDL, se convierte en una lista de nodos de transferencia y de registros de memoria que se van a cargar dentro de la FPGA. Estos nodos le van a decir a la FPGA cómo interconectar las compuertas que tiene internamente y qué valores cargar en ciertos registros para tenerlos ahí almacenados. Ahora, ¿para qué sirve una FPGA? ¿Cuáles son las aplicaciones que yo puedo tener en una FPGA? Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, yendo de lo más lúdico a lo más especializado, pues es por ejemplo con emulación de hardware. Una FPGA, vamos a ver ahorita en unos momentos, puede emular cualquier arreglo de hardware que yo quiera. Una aplicación de las FPGAs es con las consolas retro que ahorita están teniendo un resurgimiento. Y por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una consola que es el Super NT, que es una consola que ustedes pueden comprar en Amazon o pueden comprar en Mercado Libre, creo. Y esta consola, específicamente la que vemos en la imagen, emula un Super Nintendo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto? Como la FPGA no es otra cosa más que un montón de compuertas, si por ejemplo yo le digo a la FPGA emula un multiplexor, pues un multiplexor, una de sus variantes es agarrar dos compuertas AND, una compuerta OR y una compuerta NOT, y con eso hago un multiplexor. Entonces la FPGA lo que va a hacer es emular esas compuertas e interconectarlas y me va a dar el funcionamiento de un multiplexor. En cambio, si yo quisiera correr eso en un procesador, el procesador lo que tiene que hacer es tomar decisiones, es decir, implementar código if, case, else, switch, lo que sea, y así es como emula un multiplexor. La ventaja que tiene la FPGA es que el hardware se está corriendo sobre hardware, o sea, el hardware emulado es hardware en realidad, nada más se emulan ciertas funciones del hardware. Se usan compuertas para emular otros sistemas. La ventaja que ofrece esto, pues es que siempre va a ser mucho más rápido emular el hardware que hacer instrucciones, que ejecutar instrucciones. Por ejemplo, ahorita, digan yo los que han usado algún emulador de videojuegos. Bien. Ahora, de los que han usado emuladores, ¿cuál es el emulador estable o el emulador ya terminado para la consola más alta que conocen? O sea, ¿cuál es la consola más reciente que saben para la que hay emulador? Ujú. Bien. Para consolas, los emuladores más recientes que hay, como menciona su compañero José, es para PlayStation 4 y para Xbox X o S, no Serie X, no Serie S, los de la generación anterior. Pero esos emuladores están en etapa pre-alfa. Los emuladores estables para consola más reciente que hay son para el Play 3, que también todavía está en etapa beta, y para el Nintendo Switch. Ahora, los que hayan usado emuladores de consolas más altas que el Super Nintendo, pues se habrán dado cuenta de que conforme más reciente es la consola, es más difícil emularla. De hecho, para correr un emulador de Play 3 y que corra como corría el Play 3, o sea, que ejecute los juegos a la velocidad que los ejecutaba el Play 3, necesito un hardware mucho más potente que el del Play 3, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánta memoria RAM tenía un PlayStation 3? El PlayStation 3 tenía 512 megas de RAM. Y si ustedes intentan correr un emulador de PlayStation 3 en una computadora con 512 megas de RAM, pues no lo van a poder correr. Ni en una computadora con 2 gigas, ni en una computadora con 4 gigas de RAM. Van a necesitar al menos 8 gigas de RAM. ¿Sí? Eso es nada más por hablar de la RAM. ¿Cuál es el detalle? Pues que las consolas utilizan lo que se conoce como hardware dedicado. Entonces, el PlayStation era hardware que estaba diseñado nada más para correr los juegos. Por eso, pocos recursos podían darles alto rendimiento. Si ustedes intentan correr un emulador de Play 3 en una computadora, van a necesitar un montón de recursos porque la computadora es un sistema de propósito general. ¿Qué es lo que pasa cuando corren un juego en una computadora, en un emulador de computadora? El emulador lo que hace es básicamente tomar el código del juego y traducir las instrucciones del juego a instrucciones que pueda procesar la CPU.
Entonces, ese es un proceso muy lento y que cuesta muchos recursos. Por eso las computadoras tienen problemas para emular hardware de consolas relativamente nuevo. ¿Sí? Ahora, eso se resuelve eh, dando una FPGA. Con una FPGA yo puedo emular el hardware que tenía la consola adentro y ya yo no me preocupo de pasarle instrucciones a nadie ni tratar de hacer ninguna conversión. Y lo que va a pasar pues es que yo conecto el cartucho a la consola y el cartucho va a asumir que está conectado a un Super Nintendo. Es decir, es transparente para el cartucho. Si yo abro esta consola, adentro lo que me voy a encontrar es esto. ¿Sí? Que aquí lo que vamos a ver es una FPGA. Esta es la FPGA que está corriendo el emulador del Super. ¿Sí? Y esta pues es una Cyclone 5. ¿Sí? Es una consola, es una FPGA de hace aproximadamente 7 años. Esta salió en el 2014, creo. Entonces, una FPGA de hace 7 años puede perfectamente emular un Super Nintendo. ¿Sí? Otra aplicación de las FPGAs, equipos médicos. ¿Sí? La mayoría de los equipos médicos que hacen procesamiento de datos, sobre todo lo que son imágenes, recurren a FPGAs. Por ejemplo, los dispositivos como máquinas de ultrasonido o de resonancia electromagnética tienen que procesar un montón de datos y convertirlos en imágenes. Este equipo que ustedes están viendo, si trataran de comprar nada más lo que es la consola de control y la pantalla, les saldría alrededor de 45,000 pesos. Y si trataran de comprar todo con todo y el gabinete, les saldría entre 150 y 250,000 pesos. Ahora, lo importante de esto es el gabinete. ¿Qué pasa si yo abro ese gabinete? Que adentro me voy a encontrar esto, un arreglo de FPGAs, que son 8 tarjetas FPGA de la serie Cyclone 3. Las FPGA de la serie Cyclone 3 salieron en el 2004 o 2002, si no mal recuerdo, o sea, son tarjetas de hace 19 años. Y se siguen utilizando en equipos médicos porque, otra vez, una FPGA no necesita muchos recursos para hacer procesamiento rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el procesamiento está corriendo directamente en hardware. Entonces, con estas tarjetas deben de costar entre 1,500 y 3,000 pesos, creo. Con 24,000 pesos de tarjetas, pues yo puedo hacer un equipo que vale 250,000 pesos. ¿Qué otra aplicación hay para las FPGAs? Digan yo los que tienen Twitch. Ujú. Jesús, ¿qué pasó? Ok. Digan yo los que aunque no tengan cuenta de Twitch, vean videos de Twitch, ya sea en la plataforma de Twitch o en YouTube. Bien. Ahora, los que tienen Twitch, bueno, digan yo los que no sepan qué es Twitch. Ok. Twitch es una plataforma de streaming de mayormente videojuegos, ¿sí? Que es parecida a YouTube, ¿sí? Nada más que en Twitch es directamente stream, por lo general en tiempo real. ¿Qué es lo que hacen? Que la aplicación normal para el Twitch es un usuario instala el cliente en su computadora y se pone a jugar algún videojuego y está transmitiendo en tiempo real en la plataforma el video de lo que está haciendo, o sea, su pantalla, la pantalla del videojuego. Ahora, este es un proceso que requiere codificación intensa. No sé si alguno de ustedes ha intentado transmitir o video o un videojuego utilizando Meet o Zoom. ¿Alguien lo ha intentado? Ujú. ¿Cuál es el problema? Las plataformas como Meet o Zoom hacen lo que se llama codificación P2P. Significa que ustedes, que son los que están transmitiendo, hacen la codificación del video. Entonces, su computadora o la codificación de su video depende de dos cosas. Primero, de qué tan buena es su computadora y segundo, de qué tan buena es la conexión a internet que tienen. ¿Eso qué significa? Que si hacen la transmisión desde una laptop, pues les va a dar muy pocos cuadros por segundo ese video.
¿sí? Porque se está haciendo la codificación en el lugar. Por ejemplo, pongan atención al cursor en la diapositiva. Lo voy a mover de un lado hacia el otro y ustedes ahorita, o sea, para mí esto es un movimiento suave, ¿sí? Yo estoy haciendo un movimiento suave. Ahora, ¿ustedes lo ven suave? ¿Lo ven continuo? No, ustedes ven, ajá, si acaso 2 o 3 cuadros por segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la codificación del video de Meet que estamos haciendo ahorita la está haciendo mi computadora en gran parte y otra parte la está haciendo Google. El problema con esto es que esa codificación se hace en CPUs y la codificación de video en CPU es muy pesada, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez el CPU tiene que tomar la información de video, analizarla y convertirla, bueno, la información, analizarla y convertirla en videos, en cuadros de video. Si Twitch utilizara CPUs para hacer su codificación, pues lo máximo que podrían darle a cada usuario es lo que estamos viendo ahorita, que son 4 cuadros por segundo, en el mejor de los casos. Twitch, en lugar de codificación por CPU, usa codificación con FPGAs. ¿Por qué? Porque la FPGA es más rápida que una CPU. ¿Por qué? Porque la FPGA no interpreta instrucciones de ningún tipo. La FPGA simplemente por hardware hace conversiones. Twitch utiliza estos que son data centers de la compañía Aupera, ¿sí? Y estos data centers pues no son otra cosa más que un montón de FPGAs interconectadas entre sí. Son FPGAs de la compañía Xilinx. Estos FPGAs pues lo que están haciendo es, ustedes cuando instalan el cliente de Twitch en su computadora o cuando hacen la transmisión en general hacia Twitch, esa información eh, la transmiten ustedes en crudo. O sea, nada más le transmiten al sitio la información de su computadora o de su videojuego. No hacen ninguna codificación. Y ya en Twitch, estos servidores o estos data centers se encargan de hacer la codificación. Así se puede ver en tiempo real un video de hasta 4K. ¿Sí? Ustedes pueden ver jugadores que están jugando en 4K en tiempo real, entre comillas. ¿Quién más utiliza FPGAs? Netflix también utiliza FPGAs. Netflix utilizaba un modelo muy parecido al que utilizan sitios ilegales, por ejemplo, como Cuevana o Repelis Plus, eh, que lo que hacen estos sitios es, y lo que hacía antes Netflix era que, por ejemplo, si yo quería ver una película, esa película la tenían copiada en varios servidores paralelos. Por ejemplo, si yo quería ver una película, a lo mejor esa la tenían copiada en 100 servidores, codificada en Full HD. Entonces se conectaba la gente a ver esa película en Netflix y se les empezaba a transmitir. Ahora, el problema con esto es que la transmisión se recodifica o el video se recodifica según sea mi ancho de banda. Para evitar cuelgues o evitar tiempos de espera, por ejemplo, si alguien ha utilizado algún sitio de estos de Repelis o Cuevana, ¿qué es lo que pasa? Tienen que darle play, o sea, si la quieren ver en Full HD, le dan play a la película y ¿qué pasa? Tienen que dejarla esperando, ¿no? ¿Cuánto tienen que dejarla esperando? O sea, tienen que esperarse a que se cargue un rato la barrita de avance para que puedan verla sin interrupciones o más o menos sin interrupciones. ¿Cuál es el problema? Pues que si están recibiendo un video en Full HD, se va a tardar un rato en transmitírseles. Entonces no lo pueden ver en realidad en tiempo real. Pero Netflix procura que ustedes puedan ver el contenido en tiempo real. Para que esto pueda suceder, se recodifica el video. Entonces, si mi conexión a internet es baja, el Full HD se convierte en HD y el 1080p se convierte en 720p. O si mi conexión es todavía más baja, ese Full HD se convierte en SD, es decir, en 480p. Y esa recodificación se está haciendo en tiempo real. ¿Cuál es el problema? Que Netflix decide que también va a empezar a transmitir contenido en 4K. Y entonces, si es pesado codificar una película en Full HD, es mucho más pesado codificar una película en 4K. Y para hacer estas codificaciones de video, Netflix ya no puede usar el mismo sistema que usaba antes. Entonces, la primera serie, el primer contenido que se transmite en Netflix en 4K es la segunda temporada de la serie de House of Cards. Cuando hicieron el cambio a 4K, Netflix hace un cambio y empieza a utilizar data centers
de la compañía Sync, que son data centers Ultra Scale Plus, y utilizaban un códec especial que era el códec H265, desarrollado por la compañía Vanguard Video. Y este data center que ven aquí también utiliza FPGAs de la compañía Xilinx, ¿sí? Este es un data center que se encarga de hacer la codificación de video de Netflix. No sé, ahora, detalle importante aquí o detalle interesante es que estos códecs antes o originalmente no estaban disponibles para computadoras. Es decir, una computadora no podía usar estos códecs de video. El códec H265 apenas se está utilizando en computadoras, apenas se está implementando en computadoras porque es relativamente pesado. Produce video de alta calidad y de tamaño reducido, pero es computacionalmente muy pesado. Originalmente solo las FPGAs podían hacer esta codificación. No sé si alguien de ustedes ha visto anime en fansubs o en fandubs. Ok. Si alguien llegó a ver anime o llegaron a descargar algunos contenidos animados, había un códec hace un par de años que le llamaban de 10 bits. Ese códec es el H265, ¿sí? Que la ventaja que les daba si buscan, por ejemplo, una película descargándola ilegalmente, que obviamente nadie de nosotros descarga contenido ilegal. Si ustedes quisieran descargar una película, hay algunos sitios que las promocionaban, película fulanita, codificada a 10 bits. ¿Eso qué significaba? Que el video era de alta calidad y la película podía ser en Full HD o incluso en 4K y medía 1 o 2 gigas, ¿sí? Esa es una aplicación de lo que se hacía originalmente en las FPGAs, que apenas se está haciendo en computadora. ¿Dónde más se aplican las FPGAs? ¿Alguien de ustedes tiene dispositivos Echo de Amazon o tiene Google Home o Google Nest? Ujú. ¿Alguien de ustedes usa el asistente de su celular, ya sea Siri o el asistente de Google? Ok. Si utilizan el asistente del celular o utilizan los dispositivos de Amazon, o los dispositivos Echo, el procesamiento de la información que ustedes están haciendo, bueno, más bien, las instrucciones que ustedes le dan a estas bocinas inteligentes o a su celular no se hace in situ, no se hace en el lugar. Lo que hacen estos dispositivos, estas bocinas, es que graban su voz y transmiten la información a un servidor que también son un montón de FPGAs, y esas FPGAs procesan el audio, usan redes neuronales para tratar de identificar lo que ustedes están diciendo y le regresan a la bocina de esos servidores las instrucciones que se deben de ejecutar. De hecho, si ustedes abren una de estas bocinas, lo que se van a encontrar adentro pues es una PCB parecida a esto. Que esta PCB pues lo que tiene es una FPGA y algunos otros sistemas a bordo, que las bocinas, a diferencia de los celulares, sí pueden hacer cierto procesamiento en el lugar. O sea, hay instrucciones que sí pueden ejecutar directamente la bocina. De hecho, ustedes pueden comprar estas FPGAs, pueden comprar su propia FPGA para bocina inteligente, y de hecho hay una versión libre de Alexa, se llama Open Alexa, y la pueden instalar en una FPGA. O sea, ustedes pueden hacer su propia bocina inteligente, ¿sí? Le pueden programar incluso las skills de Alexa. Obviamente limitada, ¿por qué? Porque pues no tienen el poder de procesamiento de un servidor de datos de Amazon, ¿sí? Pero ustedes pueden hacer su propia bocina inteligente. ¿Qué otras aplicaciones hay? Pues, por ejemplo, visión artificial. Las FPGA se utilizan para implementar redes neuronales que pueden hacer procesamiento intensivo de información visual, ¿sí? Sobre todo para lo que es visión artificial. ¿Y cuál es una aplicación de la visión artificial? La conducción autónoma. ¿Cuál es la compañía ahorita automotriz que está más avanzada en conducción autónoma? Ujú, Tesla. Ahora, ¿por qué Tesla es la compañía que está más avanzada ahorita en lo que es conducción autónoma? Porque Tesla implementa la visión artificial utilizando solamente sensores ópticos, lo que vendrían a ser
más o menos cámaras, aunque no son cámaras como las conocemos, y dispositivos ultrasónicos. Si se fijan, este es un carrito de Ford que también está intentando implementar conducción autónoma. Y este carro, pues lo que tiene es un montón de sensores. Arriba lo que tiene son LiDARs, o sea, radares láser. Y va a tener también otro montón de sensores ultrasónicos, de distancia, ópticos. Y sin embargo, en un coche de Tesla ustedes no ven ninguno de estos aparatos, o sea, no ven estas torretas, no ven estos accesorios, porque Tesla usa un sistema mucho más simplificado. Ahora, ¿cómo le hace Tesla? Pues con el ultrasónico mide distancias y todo lo demás lo procesa visualmente. Ese procesamiento lo logra Tesla usando en tándem FPGAs y GPUs. ¿Sí? Ahora, ¿quién le hace el procesamiento o bueno, quién le ayudaba a hacer el procesamiento de imágenes a Tesla? Originalmente usaban tarjetas FPGA como la que estamos viendo aquí en la pantalla, que de hecho esta es una tarjeta FPGA para sistemas automotrices, ¿sí? De la compañía Xilinx, la tarjeta Sync. Y posteriormente se cambiaron para utilizar FPGAs propias con GPUs de una compañía que se llama Nvidia. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué productos hace Nvidia? Ujú. Si alguien juega juegos en sus computadoras, lo más probable es que tenga una tarjeta Nvidia o una tarjeta de AMD, que antes era ATI. Ahora, la ventaja que tiene Tesla, pues es que tiene las GPUs más poderosas del mercado trabajando en tándem, o las tenía trabajando en tándem con las FPGAs más poderosas del mercado. ¿Sí? De hecho, dejaron de utilizar las FPGAs de Xilinx y empezaron a hacer sus propias FPGAs. Y Nvidia todavía produce GPUs para lo que es la conducción autónoma. Déjenme dejar de presentar aquí. Y voy a presentar una pestaña. Y ustedes, de hecho, se pueden meter a la página de Nvidia y Nvidia tiene, pues, es un distribuidor de hardware para conducción autónoma. O sea, ustedes pueden comprar, meterse aquí y comprar sus propias tarjetas para conducción autónoma. Pueden comprar estas que, de hecho, ya tienen los puertos para conectarse directamente a un automóvil y ustedes pueden hacer sus propios sistemas de conducción autónoma. ¿Sí? Esto es lo que procesa la tarjeta de video. Pueden hacer sus propios sistemas de conducción autónoma. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Ahora, regreso a la diapositiva. Bien. Ahora, ¿cómo es la arquitectura de una FPGA? O sea, ¿qué tiene adentro una FPGA? Díganme ustedes, ¿cuál es la arquitectura de un microprocesador, de un microcontrolador? O sea, una CPU que tiene adentro. ¿Cuáles son las partes? Ajá, una parte de la CPU es la ALU, ¿qué más? Ujú, tiene circuitos de sincronía, tiene buses, ¿qué más tiene? ¿Memoria de qué tipo? Tiene memoria ROM, ¿qué más tiene? Tiene más memorias. Memoria RAM, ¿y qué otra memoria? Ujú, tiene memoria flash o lo que se llama la SPM, que es la memoria donde se guardan los datos intermedios, lo que se conoce también como memoria caché. Entonces, esas son las partes que componen básicamente una CPU. Además, pues obviamente tiene el contador de programa que le dice a la CPU en qué parte de la memoria ROM va de ejecución.
y pues obviamente la parte que se encarga de procesar las instrucciones. Ahora, una FPGA no tiene ninguna de esas partes. Si yo analizo una FPGA, la parte básica o el componente básico de una FPGA es lo que se llama LUT o la lookup table. ¿Sí? Ahora, esta LUT o lookup table no es otra cosa más que un arreglo de 4 bits de memoria o lo que se llama memoria SRAM y 3 multiplexores. ¿Sí? Con esto se hace un bloque LUT. Ahora, ¿para qué es el bloque LUT? No, este no es un sistema de sincronía. ¿Para qué es el LUT? Vamos a ver. ¿Cómo funcionan los multiplexores? De lo que vieron en reconfigurables. ¿Cómo funciona un multiplexor? Ujú. Tienen, en el caso de estos que están viendo en la pantalla, son 3 multiplexores de 2 entradas y tienen el selector. Entonces, según sea el valor del selector, una de estas 2 entradas pasa a la salida o se copia a la salida. ¿Cuál valor? Pues depende. Vamos a asumir, bueno, normalmente si el selector está en cero, que este es el selector, este es el selector, este es el selector. Si el selector está en cero, se copia el valor del valor de la primera entrada. Que en el caso de estos multiplexores, la primera entrada sería la de arriba. ¿Sí? La segunda entrada es la de abajo. Entonces, si el selector está en cero, se copia esta de aquí. Si el selector está en uno, se copia esta de acá. Igual para este, si el selector está en cero, se copia esta de aquí. Si el selector está en uno, se copia esta de acá. Igual acá, selector en cero, se copia este de aquí. Selector en uno, se copia este de acá. Entonces voy a hacer la tabla de verdad de esta LUT. Vamos a decir que tengo mis puertos B y A y tengo la salida F. ¿Sí se alcanza a ver el texto? Bien. Entonces, pues vamos a poner todos los valores posibles. B y A y va a tener algún resultado, 0 y 1, algún resultado, 1 y 0, algún resultado, 1 y 1, algún resultado. Entonces, díganme, si A y B son 0, ¿cuál de estos 4 bits de memoria pasa? Primero, de este primer multiplexor, ¿cuál se copia a la salida? ¿W o X? Si A está en 0, W. Y de este otro multiplexor, ¿cuál valor se copia a la salida? ¿Y o Z? Y, el de arriba. Entonces, este multiplexor pasa a W y este multiplexor pasa a Y. Aquí están W y Y. Y B también está en 0. Entonces, de W y de Y, ¿cuál sale a F? W. Entonces, con B y A en 0, sale W. Ahora, si yo cambio los valores y A es 1, de W y X, ¿cuál pasa? Y de Y y Z, ¿cuál pasa? Porque los dos dependen de A. Z, entonces pasan X y Z. Aquí están X y Z. ¿Ven qué valor está? B está en 0 todavía. Entonces, de X y Z, ¿cuál pasa a F? X. Ahora, B es 1 y A es 0. Otra vez, si están W y X, con A en 0, ¿cuál pasa? Y Y y Z, ¿cuál pasa si A está en 0? Entonces, tenemos otra vez W y Y, pero ahora B está en 1. De W y Y, ¿cuál pasa a F? Y. Y ahora las dos están en 1, A y B. Con A en 1, ¿cuál pasa de W y X? X. Y con A en 1, ¿cuál pasa de Y y Z? Z. Entonces aquí tenemos X y Z. Con B en 1, ¿cuál pasa de X y Z? Z. Entonces, así van a quedar mis, mi comportamiento de salud. No importa lo que tenga yo escrito en estos bloques de memoria, esos son los valores que pasan dependiendo de los valores que tengan A y B.
Ahora, estos valores yo los escribo. Cuando yo programo una FPGA, se escriben estos valores del registro. O sea, ahorita no tienen valores, nada más lo estamos llamando W, X, Y, Z. Estos son registros de un bit. Entonces, supongan que yo le pongo estos valores a W, X, Y, Z. Yo digo que W vale 0, X vale 0, Y vale 0 y Z vale 1. ¿Qué compuerta está emulando esta LUT? Esta LUT se está comportando como si fuera una compuerta AND de dos entradas, A y B y F. Ahora, si yo cambio los valores de los registros de memoria y digo que ahora W vale 0, X vale 1 y Y vale 1, ¿qué compuerta está emulando la LUT? Una OR. Y si yo cambio los valores y digo que ahora Z vale también 0, ¿qué compuerta está emulando la LUT? No. Una XOR, sí. Sí, es una XOR. Si yo cambio los valores de los registros y digo que ahora es así, ¿qué compuerta está emulando la LUT? Todos. ¿Qué compuerta está emulando? Una NAND. Esta es una compuerta NAND. Entonces, si se fijan, cambiando el valor de este registro de memoria, los valores de este registro de memoria, puedo yo hacer que esta LUT emule el hardware que yo quiera. Por eso decimos que una FPGA emula hardware. Si yo quiero tener una compuerta AND, cambio valores y esto emula AND. Si quiero tener una compuerta XOR, cambio valores y esto emula un XOR. Y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando decimos que emulan hardware. Ok. Ahora, yo tomo las LUTs y como mi FPGA no nada más va a hacer operaciones lógicas, voy a hacer un bloque más complejo. Este es el bloque ALM o el módulo lógico aritmético. Este módulo sería análogo a la ALU de un microprocesador, pero no es lo mismo. ¿Sí? O sea, este es un módulo que también va a hacer operaciones lógicas y aritméticas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tengo yo con esta LUT? Que esta LUT tiene nada más dos entradas, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una FPGA, perdón, si yo quiero hacer una compuerta AND de tres entradas? Pues este no me sirve. O si quiero hacer un registro de memoria de 4 bits, no me sirve. O si quiero hacer un sumador de 5 bits, no me sirve. Entonces, lo que se hace es, se toman 4 LUTs, se interconectan y lo que tengo es una LUT de 8 entradas. ¿Sí? Yo hago una LUT de 8 entradas. Adicionalmente, si quiero hacer operaciones aritméticas, en lugar de utilizar la LUT, ya hay sumadores dedicados en el hardware de la FPGA. O sea, ya hay circuitos que hacen la operación de suma. ¿Sí? Son sumas muy básicas, pero al final de cuentas la suma me sirve para hacer todas las demás operaciones aritméticas. Tuvieron que haber visto ustedes en reconfigurables y en embebidos cómo hacer todas las operaciones lógicas con suma. Que si se acuerdan, por ejemplo, si tienen un sumador y quieren convertirlo en restador, pues lo único que hacen es que los valores de entrada les hacen complemento. ¿Sí? Y si suman un valor con el complemento del otro valor, les va a dar la resta. ¿Sí? Si quieren hacer, por ejemplo, multiplicación por base 2, pues lo que hacen es recorrer los valores de los bits de su valor original y eso hace multiplicación por 2. Entonces, todas las operaciones aritméticas las puedo hacer con los bloques de suma. También tenemos unos multiplexores y además tengo registros. La ALM tiene memoria. ¿Sí? Yo puedo guardar las operaciones lógicas o aritméticas que haga en bloques de memoria. ¿Sí? Entonces, este es mi bloque ALM. Para hacer el sistema completo de la FPGA, pues yo conecto un montón de bloques ALM entre sí. Y aquí estas líneas que estamos viendo son líneas de interconexión y estos cuadritos amarillos es lo que se conoce comúnmente como fusibles, que en realidad no son fusibles. Estos son, dependiendo del tipo de FPGA que usen, o con puertas CMOS, perdón, transistores CMOS de compuerta flotante o multiplexores. ¿Sí? Estos
cuadritos lo que se encargan es de decir hacia dónde van las conexiones. Por ejemplo, tengo esta conexión que viene por aquí, llega a este cuadrito y ya este cuadrito, según esté configurado por mi programación, o manda la conexión hacia arriba, o la deja pasar, o la manda hacia abajo. ¿Sí? Este cuadrito lo que hace es direccionar las conexiones. Entonces yo puedo tener los bloques y los puedo interconectar como yo quiera. Por ejemplo, puedo conectar dos bloques ALM en serie o puedo conectar varios bloques en paralelo como yo quiera. ¿Sí? Entonces, entre más conexiones haga, más complejo es el hardware que yo puedo emular con mi FPGA. Y la programación, pues lo único que va a hacer es intercambiar o modificar estas conexiones. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, entonces continuamos. Si yo agarro esto, ¿sí? Si yo quisiera ver esto en una FPGA real, se vería así. Estos cuadritos negros son las ALMs y esas líneas como con costillas son las conexiones que hay entre las ALMs. ¿Sí? Esta es la estructura interna de una FPGA. Este es un núcleo de FPGA y es lo único que hay adentro. ALMs y conexiones. ¿Sí? No tiene ninguna otra cosa. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, listo. Terminamos por el día de hoy. ¿Preguntas?